reposo. Así que cuando hablamos de un día de reposo, nosotros como cristianos estamos como metidos en ese medio que divide dos polos opuestos entre un día y otro. Pero nosotros como adventistas creemos que los judíos en ese sentido tienen razón, porque ellos observan el sábado como día de reposo y realmente tiene fundamento bíblico, porque cuando nosotros leemos la creación del mundo, que se registra en Génesis capítulo 1 y también en Génesis capítulo 2, entonces encontramos que Dios termina la creación precisamente con el séptimo día como día de reposo. De manera sí, eso lo puedo leer. Que el día de reposo, desde la perspectiva bíblica, tiene su origen en la creación. No es algo que la iglesia creó, no es algo que los judíos crearon, sino que Dios le dio a la humanidad en la creación. Y una simple lectura en Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, verso del 1 al 3, dice que cuando Dios terminó de crear, bendijo el día de reposo, el séptimo día, y lo santificó. De manera que desde el... Es curioso porque uno piensa, por ejemplo, un día que es bendecido y santificado, eso suena raro, ¿verdad? Sí, pero de hecho lo menciona, que lo santificó. Sí, uno esperaría que uno Que entiende santifique todos los días. bueno, también, pero cuando uno habla de santificación, que es un término que quizás para muchos no diga gran cosa, pero se aplica mucho a personas en la Biblia. Pero cuando hablamos de un día que es santo, entonces ya como que toma una connotación distinta. Bueno, pues realmente cuando Dios creó este día, aún en el mundo perfecto de la creación original, a mí me llama la atención que Dios lo santifica y lo aparta para un uso sagrado. Eso se da en el principio de la creación. Eso en Génesis, de hecho, yo he podido leer, por supuesto, cuando Dios creó el mundo, que en el principio creó Dios cielos y tierra, y comenzó a hacer mares, y comenzó a hacer tierra, y comenzó a hacer luz, y comenzó a hacer árboles, y comenzó a hacer de todo. Y sí se puede notar claramente cómo Dios termina la creación del mundo y dice, y reposó Dios de toda su obra y descansó en el séptimo día y lo santificó. O sea, que usted responde a mi pregunta, que desde el inicio de la creación del mundo, dígase, quién sabe cuántos años antes de Cristo, desde el inicio. O sea, que Dios creó un día de reposo desde Adán y Eva. Ciertamente. Karen, y hay algo interesante. Es curioso que el ser humano, que en el principio fue creado perfecto por Dios, uno dice, ¿necesitaba un día de reposo? ¿Por qué Dios crea dentro del paquete de todo lo creado un día de reposo para el ser humano en su condición perfecta, original? Se ve que el día de reposo era parte de los planes de Dios. Pastor, ¿usted me escucha correctamente? Yo te escucho bien, pero cuando yo escucho mis palabras se oye borroso. Sí, y también siento que se oye un eco, Sí. un poquito de eco. Si ¿Cree que puede, podría salir y volver a entrar? sí, por supuesto. Sí, vamos Okay. a hacerlo. Y Vamos vamos a a hacerlo hacerlo así, entonces. usted se ubica bien, sí. Vuelvan a conectarse a los que están pendientes, porque esto está interesante. Y vengo candela, pastor. Así que piénselo bien, que usted está a tiempo todavía de entrar en este brollo. Vamos a ver si puedo contigo. Vamos a ver. Ok, vamos. Ok, perfecto. Ok, pastor. Estoy por aquí. Sí, de hecho creo que se escucha mejor y vamos a darle una oportunidad a los oyentes que me digan y me rectifiquen si se escucha bien. Okay. Así que por favor póngame una manita o díganme sí o ok, se escucha bien. Pastor, hable nuevamente, por favor. Ok. Bueno, Karen, hablábamos de la importancia del día de reposo en el principio, cuando surgió. Creo que hay un feedback todavía, pero ahora se escucha un poco mejor. Vamos a ver la reacción de las personas. Y no entiendo porque tengo un buen internet aquí, así que no sé. Sí, parece que se escucha bien porque el pastor, tengo algunos pastores aquí, Andrés y demás, que están y me dicen que sí, que se escucha bien. Perfecto. Voy a desactivar los comentarios un momentito para el estudio bíblico y cuando estemos más avanzados, no se quiten de ahí porque voy a activar los comentarios por si les queda alguna duda. Aprovechemos al pastor y pueda entonces responder algunas preguntas de todos ustedes. Voy a desactivar los comentarios.
Y ahora sí, pastor. Me decía del origen del día de reposo, la importancia que tenía desde el principio de la creación. Ciertamente, Karen, y hay algo interesante allí cuando uno lee este versículo. Yo voy a leer estos pensamientos en el capítulo 2 de Génesis, versículo del 1 al 3. Empieza diciendo que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Karen, solo imagínate que el pecado nunca hubiese entrado. ¿Qué día de reposo estuviéramos guardando? El que Dios El que puso Dios desde el inicio de la creación. Indiscutiblemente. Y uno a veces piensa, si Adán en su estado de perfección prescindía o necesitaba como criatura un día para celebrar con Dios la creación, ¿cuánto más nosotros, seres humanos caídos, que carecemos de un conocimiento genuino de Dios, cuánto más necesitamos un día para celebrar? Ok, perfecto. Entonces usted me deja muy claro que en el principio de la creación, Dios estableció el día de reposo. Dígase el séptimo día, ¿verdad? Así es. Pero entonces ahora yo le voy a decir algo que no sé de qué forma usted me va a responder con la Biblia. Y es que, ¿por qué Dios en el inicio de la creación, cuando crea cielo, tierra, luz, todo, Adán, Eva, de repente me dice, mire, y ahora en el séptimo día descansó Dios de toda su obra? Y bien bonito, ¿se cansa Dios? Bueno, ¿Por qué establece Dios el reposo? ¿Se cansa o se cansarían Adán y Eva? ok. Bueno, el cansancio es una cualidad del ser humano en su condición caída. Evidentemente Dios no se cansa. El libro de Isaías dice que Dios no se fatiga ni se agota con cansancio como los seres humanos. ¿Qué hace Dios entonces cuando la Biblia dice que reposó? Sencillamente esa palabra significa que Él cesó, terminó, paró. Cesar es lo que significa allí. Primero, Dios no estaba cansado, no necesitaba descansar. Adán y Eva apenas estaban recién creados en la parte última del día anterior. Este era el primer día completo de Adán y no empiezan trabajando, sino descansando junto con Dios. Pero es obvio que aquí el término descanso tiene un sentido especial. Dios está, quiero decir que en cuanto a Dios, Dios todavía está creando carne. Porque el sexto día, cuando Dios creó a Adán y a Eva, la semana solo tenía 6 días. La semana completa, el ciclo de 7 días, precisamente en ese séptimo día que Dios está descansando y que Adán está también descansando. Imagínate el escenario. Dios invita a Adán y a Eva a entrar en la creación de 24 horas para celebrar la creación de ellos mismos, el propósito de Dios. Y cuando Dios termina esas 24 horas, han sido 24 horas de celebración, de compañerismo. Y Adán participa estando presente en ese proceso creador, en el que Dios está creando algo abstracto. ¿Qué es abstracto? Algo que no se ve, el tiempo. Dios está creando 24 horas más para completar un ciclo de 7 días en la semana. Adán es testigo, pero es beneficiario. Está celebrando la creación y Dios está cesando al terminar ese día su obra creadora. Así que Dios creó y compartió y celebró con el hombre la creación misma. Es una experiencia bonita. Que debió ser una experiencia realmente maravillosa, pues yo me imagino el Dios del universo crear y después entonces cesar, que es lo que significa, ¿verdad? El término reposo, invitar a Adán y a Eva y disfrutar de todo en descanso junto con Dios. Debió ser maravilloso aquella experiencia. De hecho, tengo personas todavía, pastor, que me escriben diciéndome que todavía su audio se escucha mal, es extraño. Ok, pero vamos a intentar otra cosa. Me dice Renace que quizás abriendo la puerta de donde usted está no se escucharía el eco. Dame un segundo. Sí. Voy a usar los audífonos para ver si eso resuelve el problema. Ok. Sí. Necesito chicos que me digan, y chicas en los que están conectados, si se escucha bien el audio
Ok, me dice Torres que se escucha mal. Me dice Katy que se escucha mal. Pero sin embargo hay otras personas que me dicen que se escucha bien. Dice Ok, Dulce Guzmán, que ahora se escucha mucho mejor, de hecho. ok, por eso me puse los audífonos. Entonces, aún así hay un feedback que no entiendo qué será. Ok, vamos a ver ahora, porque considero que se escucha bien ahora, pastor. Creo que sí. Y que revise, me dice Yekira, si hay otro teléfono junto con usted por ahí. No, no No. lo hay, no lo hay. Ok, ok. Entonces, sí se escucha bien. Me están diciendo que sí, que se escucha bien. Vamos al mambo, Ok, pastor. perfecto. Tengo pregunta para usted. ¿Por qué siempre, que en mi caso, que siempre vivo indagando acerca de los temas bíblicos, yo soy muy curiosa y no me gusta escuchar como una sola cosa que me diga, no, sí, no, yo indago, investigo. Eso es Y bueno. siempre que hablo de este tema en particular, me dicen, no, es que es el sábado de descanso judío y me mencionan judío. El día de reposo, día de descanso judío. Entonces, ¿por qué la gente dice que el sábado es día de descanso judío? Es simple, Karen. Por el hecho de que, wow, todavía se oye mal, pero si tú me escuchas bien y nadie se Yo queja, lo estoy estaría escuchando bien. bien. Yo lo estoy Perfecto. escuchando bien. Vamos a avanzar en el nombre del Señor. Bueno, yo entiendo esa declaración fácil. Como el pueblo judío recibió la ley de parte de Moisés, y esa ley contenía en el centro de la ley el cuarto mandamiento que hablaba del sábado, parecería ser que el sábado está siendo dado al pueblo judío. Pero si nosotros recordamos que el sábado fue creado en la creación como parte de la obra creadora de Dios, no tiene ninguna relación directa con el pueblo judío, por lo menos hasta que fue dado en los 10 mandamientos. Ujú. Si leemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, voy a buscar Éxodo 20, vamos a encontrar una declaración muy interesante allí. Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos, ¿verdad? Ajá. El verso 8, que habla del sábado, precisamente, el cuarto mandamiento, empieza diciendo, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué menciona literalmente acuérdate? Bueno, porque precisamente el sábado era un mandamiento que ya existía y que ellos durante la esclavitud egipcia no habían podido guardar. Ah, vaya, qué interesante. Entonces Dios viene en los 10 mandamientos y en vez de decir día de reposo, santifícalo y guárdelo, dicen acuérdate del día de reposo. Ay, vaya, qué interesante. Y hay otro detalle que recuerda la obra de la creación. El versículo 11 dice, ¿cuál es la razón por la que Dios pide que el sábado sea guardado? En el verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. De manera que este mandamiento conecta con la creación. Conecta con la creación. Por eso dice acuérdate, porque es un mandamiento muy antiguo. Vaya, pero sigue entonces, de alguna manera, aunque el pueblo no lo practicaba desde la creación, ¿verdad? Entonces, Dios lo que hace es, cuando escribe los mandamientos, decirle, mira, acuérdate de este en específico, y se lo menciona de una manera muy particular, que me encanta, acuérdate. Y quizás, Karen, no desde la creación, porque los hijos de Dios guardaban los mandamientos de Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, Génesis 26:5, encuentra que Abraham guardó los mandamientos de Dios. Pero entonces, pastor, ¿le dio Dios el sábado a los judíos o no? Indiscutiblemente, dentro de las leyes morales que le dio, incluyó el sábado. Porque recuérdate que con los judíos Dios está formando un pueblo que ha de ser una luz para las naciones. Ellos deben recibir el conocimiento de la voluntad de Dios para compartirla con los demás pueblos. Por consiguiente, como el sábado estaba dentro de los planes de Dios para la humanidad, es obvio que retoma el argumento, lo inserta en los 10 mandamientos morales, que son mandamientos universales, para que alcancen a toda la humanidad. Pero entonces la pregunta
que conlleva a la otra es la siguiente. De hecho, si los mandamientos de Dios son sagrados, porque dígame algo, pastor, este cuarto mandamiento de la creación del día de reposo que Dios declara muy puntualmente, ¿está dentro de otros mandamientos como no matarás y no robarás? Ciertamente. ¿Están juntitos estos allí, pastor? Ciertamente. O sea, que yo del día de reposo con el cuarto mandamiento pudiera decir que Juan me habló, Pedro, el de la Biblia, Judas, fulano, pero no, de quien me habla de este mandamiento es el mismo Jehová, Dios, creador del cielo y la tierra. Karen, y todavía es más interesante cuando uno nota que un mandamiento que no tiene que ver con asuntos morales está en el centro de una ley que contiene asuntos morales. Yo sé por dónde usted viene. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Ajá. Pero de alguna manera, un mandamiento de esa naturaleza que no es moral puede afectar en su observancia la moralidad. Puede afectar en su observancia la moralidad. ¿En qué sentido? Si el ser humano que está separado de Dios, alejado de Dios, comparte con Dios este tiempo, se contagia del carácter de Dios, Pero de las cualidades y los atributos de Dios. Y esos atributos, cuando impactan la naturaleza del ser humano en su condición caída, eso lo eleva y lo santifica. Efectivamente. Y lo condiciona para obedecer los otros mandamientos sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. Sí, que de eso le voy a tocar ese tema más adelante, porque no entiendo cómo Dios me va a crear 10 mandamientos y de repente yo encuentro gente que me guarda 9 y yo digo, bueno, pues yo estoy cerca de los 10 por lo menos. Pero entonces Dios es tan insistente en que en una parte de la Biblia por ahí me menciona que si alguien interrumpe uno de esos 10, hiciera 9 de ellos y dejara uno por fuera, es como que no está haciendo nada. O sea, bueno, Dios es bastante insistente con esto de los mandamientos, pero entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué razón tan pocos creyentes guardan el sábado si es un mandato divino? Bueno, esa es una pregunta interesante, Karen, y responde a una compleja historia dentro del cristianismo. El cristianismo no es quizás, si juntamos todo lo que son cristianos en términos de cantidad, podríamos decir que es una religión mayoritaria. Pero dentro del cristianismo hay muchas denominaciones. Y las mayoritarias y las más influyentes no reconocen el sábado como día de descanso. Exacto, ¿por qué? Por consiguiente, eso ejerce una influencia en contra del sábado. La historia es muy compleja, porque históricamente se fueron produciendo cambios dentro del cristianismo y dentro de esos cambios el sábado quedó incluido y quedó afectado. Primero hay que recordar que el sábado era observado por los judíos. Y cuando los judíos se convirtieron en los primeros oponentes del cristianismo en su fase inicial, los cristianos vieron como una razón de distanciamiento del judaísmo. Oh, vaya. Luego, el Imperio Romano se oponía al cristianismo. Y en el siglo III, los emperadores, iniciando con Constantino, iniciaron un proceso de emisión de edictos que favorecían el primer día de la semana como día de descanso. El cristianismo todavía observaba no el domingo como día de reposo. Eso no ocurrió sino hasta el siglo IV. Pero para ese entonces, dentro del cristianismo, el primer día era tomado como un día de reunión para celebrar la cena del Señor, la resurrección y otras tantas cosas. Pero esa raíz del siglo IV, cuando el domingo, que era observado como, no era observado, sino tomado como un día de reunión normal, quedó asociado al concepto del descanso. Y una serie de factores influyeron para que el domingo terminara convirtiéndose en lo que es hoy. Pero históricamente nunca han faltado cristianos que observen el séptimo día. No, de hecho sí, cuando subimos el post que íbamos a tener este estudio bíblico hoy, de hecho puse a la gente a que comentara un poco a ver qué consideran. Y de hecho personas que aún ni siquiera tienen un bautizo en una iglesia en particular, sino personas que te pueden dar una opinión crítica desde afuera, como una persona consciente, como una persona que usa su lógica, te lee este libro
y dice, bueno, yo no soy cristiano, pero yo puedo ver naturalmente que aquí habla de un séptimo día de descanso y que la Biblia, de hecho, de principio a fin, no encontramos contradicciones. Estas son cosas dichas por simples estudiantes de universidad que te dan un punto muy imparcial, pero esas personas sin ningún deseo de tirarle flores a ninguna religión, Sí, de ser parcial. esa opinión. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tengo muchas amigas que siempre hemos hablado acerca de, ellas me dicen, no, lo que pasa es que ya cuando Jesús vino a la tierra, Karen, en día de reposo menciona en Mateo. Entonces, el hecho de que los discípulos recogieran espigas en sábado, según el Evangelio de Mateo, entonces, ¿esto nos indica que podemos trabajar en sábado, entonces? Porque Jesús con ellos recogió espigas en día de reposo, pastor. Entonces, eso me puede indicar que ya yo sí puedo hacer trabajo en sábado. Ok, vamos a tratar de entender el escenario. En aquellos días, los judíos tenían una serie de regulaciones que se habían sumado a la ley de Dios. Según un documento que es como un comentario o un añadido o una expansión del texto bíblico de las leyes divinas, llamado la Mishnah, los judíos tenían unos 39 reglamentos asociados al sábado. Cómo observarlo, qué hacer, qué no hacer. En la Biblia prohíbe obras seculares en sábado. Eso es cierto. Y según Éxodo, capítulo 34, verso 14, prohíbe recoger leñas en sábado, hacer fuego y calentar la comida. Pero ahora bien, o recoger o hacer cosechas, perdón, es lo que quiero decir, hacer cosechas. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que prohibían hacer fuego en sábado, por todo lo que implicaba en el desierto. Por supuesto. Pero en el caso particular que tú me preguntas ahora es, ¿prohibía la ley de Dios o la ley de Moisés que se tomaran espigas, se frotaran y se comieran en sábado? En ninguna parte. Al contrario, había regulaciones en la ley de Moisés que decía que había que dejar algo de esa última parte de la cosecha para que los necesitados y los pobres pudieran tomarla y comer, porque también había que pensar en los necesitados. ¿Qué están haciendo los discípulos? En armonía con esa regulación, están tomando granos, lo están frotando y se lo están comiendo. Ahora, dentro de ese documento llamado la Mishnah, habían prohibiciones y una de ellas, que no estaba en la Biblia, pero que ellos la habían añadido, era tomar granos. De manera que cuando los discípulos tomaron esos granitos para comerlo, violaron un principio que estaba en ese documento, pero no violaron un principio de la ley de Dios. De manera que lo que aquí está en juego no es si el sábado debe o no ser observado, es si lo que los discípulos hicieron en ese día podía ser hecho en sábado o no. Y Cristo le dijo a ellos que eso era correcto. Y voy a leer un pensamiento que está ahí en Mateo, capítulo 12. Mateo 12 fue que me dijiste, ¿verdad? Sí. Voy a llegar allí. Sí. De hecho, ese documento también decía que estaba prohibido arar, estaba prohibido coser y una serie de regulaciones que no estaban en la ley. Ok. Cristo, aquí en Mateo 12, Cristo respondió, verso 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Así. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Vaya. Esa declaración... Pero espérate, no estoy entendiendo. Termina ese texto diciendo, porque el Hijo del Hombre, o sea, yo Jesús, hijo de ese que creó el cielo y la tierra, soy Señor aún del día de reposo. ¿Por qué eso me responde entonces? Porque, espérate, yo no estoy entendiendo. Eso no puede ser un punto de discordia, porque que si Él es Dios, si Él es Señor aún del día de reposo, pues me está diciendo ahí, me está rectificando más que ese día es de reposo.
Está recordando la creación. Y más aún, está diciendo, yo creé el sábado. Y si mis discípulos están tomando estos alimentos para comerlos y yo no lo estoy juzgando ni diciéndole que no, es porque yo como creador del sábado sé que eso no es una violación del sábado. De hecho, Jesucristo dijo, ustedes lo están juzgando siendo inocentes. Wow. Sí, Así pero que, hay, no. hay algo muy importante aquí. Quienes se acercan a Jesús a decirle, güey, pero mira, tu discípulo comiendo en sábado, ¿quiénes son? Los líderes judíos. No lo son los fariseos. Uh-huh. Ajá, ¿y qué hay que esperarse de esa persona? Porque en ese momento yo entiendo que los fariseos lo que andaban era ajuchando a Jesús para atacarlo. Y quizás el asunto se complica un poquito más, Karen, porque si nosotros decimos, ok, Jesús pudo haber dicho, ¿qué fue lo que hicimos mal? Y ellos dijeron, bueno, que están tomando espiga. Cristo le pudo haber dicho, ¿y dónde dice la ley que no la podemos hacer? Por ejemplo. Ajá, Cristo pudo haber hecho eso, pero Jesús le puso 2 ejemplos donde se suplieron necesidades con cosas sagradas. Y les recordó que en sábado se pueden hacer ciertas cosas que están dentro de las necesidades, pero son necesidades que no violentan el día de reposo. Y entonces, ajá. Allí la discusión no es si debemos o no guardar el sábado, es si lo que ellos estaban haciendo era permitido o no en el sábado. Entiendo. Yeah. Entiendo, ese es un punto si clave. El sábado, cuando Cristo vino a la tierra, ya ellos lo hubiesen podido abolir. Entonces, ¿por qué los fariseos insisten en mencionarle el sábado? Claro, con deseo de juzgarlos, de señalarlos. Entonces, ¿por qué fue tan importante para esas personas en aquel momento mencionarle a Jesús ese sábado? Era porque eso estaba como ellos, como ley, como que esto hay que guardarlo. Entonces, usted dio un punto muy importante. Aquí no estamos debatiendo si el sábado es día de reposo o no. Aquí estamos debatiendo si es correcto hacer eso o no en día de reposo. Lo que me da una enseñanza a mí. Si yo un día de reposo, para no dejar de guardar esa ley de Dios, decido en día de reposo visitar a un enfermo en un hospital, llevarle una comida a un encarcelado. Eso fue lo que Jesús quiso decirle a los fariseos, que en sábado está permitido hacer el bien o no. Ciertamente. Yo recuerdo, Karen, que un día una cuñada mía estaba recién parida. Uh-huh. Y yo había acabado de llegar en el año 93 a este país, Estados Unidos. Ese sábado yo no sabía dónde había una iglesia adventista, por lo tanto decidí quedarme en casa. Salí a caminar para ver si encontraba, pero al no encontrar, luego volví temprano. Ella estaba tan mal y necesitaba comprar algo en la bodega. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, pero ella no puede bajar. Yo estoy aquí. Y aunque es sábado y yo no puedo comprar, lo que ella necesita, yo puedo suplirlo. Ella me dio el dinero, yo fui a la bodega y le compré lo que necesitaba. Yo te confieso que cuando entré a la bodega me sentí extraño. Claro, y pensé, si alguien que me conoce, me ve, piensa que yo estoy violentando el sábado. Pero realmente eso que hice, literalmente es una violación del sábado. Literal. Literal. Pero como es una obra de bien que no está orientada a mí, sino a alguien, entonces es algo que está correcto dentro del espíritu del sábado. Por supuesto, porque tenemos que mencionar que Jesús también les respondió a aquellos fariseos diciéndole, hipócritas, ¿acaso si tú ves tu asno morir de sed, tú no le vas a dar de beber? O sea, señores, vamos a ser claros, porque tampoco hay que irse por la tangente. No es que el sábado sí es un mandamiento de Dios y hay que reposar en este día. Pero sin embargo, Jesús lo señaló como que Él es Señor del día de reposo. No dijo en ningún momento que esto entonces ya había que dejarlo atrás. De hecho, lo que le mencionan los fariseos es que ellos son hipócritas, porque si tú ves a alguien morir de sed, una persona tuya, un familiar, entonces tú, yo entiendo que lo que Él quiso dejar dicho es que el sábado, a pesar de que es una ley de Dios y es un día de reposo de Dios, Dios es más aún que esto. ¿Verdad que sí? Es más grande Dios que esto, porque uno se preguntan y se dicen, bueno, el sábado no te va a salvar. El sábado no te da salvación. Sí, es cierto. El sábado no te da salvación, pero cuando tú decides vivir como salvo, entonces tú eres obediente. Sí. Entonces Jesús sí lo dejó muy claro allí. Lo que hizo no fue descartarlo, sino más bien discutir qué era correcto hacer en este día y qué no. Ciertamente. Karen, y es interesante que ese documento, la Mishnah, prohibía tomar granos para comer, pero no prohibía sacar un animal si se caía en un hoyo en sábado, porque ya convenía liderar.
Ándala, Es como tú referías, es un halo de hipocresía lo que está moviendo la religión. definitivamente. Entonces, Ujú. pastor, ¿por qué si Jesús sabía la grandeza del sábado? Porque esa es otra cosa. Yo tengo personas que me dicen, bueno, en aquel tiempo era el sábado, pero es que ya de hecho es el domingo. Y yo, ¿pero por qué es el domingo? ¿Será que Dios se confundió o ya cambió de idea? No sé si Dios cambia de parecer tan rápidamente, pero de hecho, si Dios en el principio de la creación y luego en los mandamientos nos deja bastante claro que el séptimo día es su día de descanso y lo santificó de hecho, entonces de repente ya es el domingo. Entonces a mí me gustaría saber si Jesús, en vez de resucitar, por ejemplo, en sábado, ¿por qué resucitó entonces en domingo? Si era tan importante el día de descanso. Es interesante, Karen, esa pregunta. Cristo muere un viernes y la profecía era que al tercer día se levantaría. Al tercer día resucitaría, exacto. Entonces, indiscutiblemente no hay alternativa. Tiene que resucitar domingo. Para que se cumplan las profecías, ¿verdad? Así es, así es. Recuérdate que ese viernes se estaba celebrando la Pascua y en la Pascua se sacrificaba un cordero y ese cordero representaba la muerte de Jesús. Por consiguiente, Jesús muere como Cordero de Dios el mismo día que se está celebrando la fiesta de la Pascua. Luego entonces, con su resurrección se cumple otra profecía, que al tercer día Él resucitaría. No hay alternativa, resucita el domingo. Sin embargo, el hecho de que resucita en domingo, ahí hay un detalle interesante. La resurrección mueve a Jesús al siguiente paso dentro de su plan de la salvación. Por consiguiente, la resurrección mueve a Jesús a tener actividad, no a descansar, que es el principio que mueve el séptimo día. ¿Entiendes el asunto? Lo tengo, no, lo tengo desde hace rato. Sí. Jesús, para que se cumpliera la profecía, dice que Jesús iba a morir, al tercer día tenía que resucitar. Cierto. Pero ¿y por qué Dios no puso que Jesús resucitara en sábado? Ajá, entonces Dios es un Dios incoherente. Dios te va a decir que el sábado día de descanso va a poner al hijo a resucitar en sábado. No, ese día también se descansa. Yo entiendo, yo lo veo así. Jesús también descansó el día de reposo y te resucitó el primer día de la semana y vamos a trabajar. Sí, así es. Karen, pero hay algo hermosísimo ahí. Vamos a hacer una comparación. En un sexto día, Dios está dando por concluida la creación. Descansa el séptimo, beneficiando al hombre con esa obra creadora. Pero el sábado en las Escrituras no solo está asociado a la creación, también está asociado a la redención. Cuando tú empiezas a leer los 10 mandamientos, tú empiezas leyendo esto. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego entonces vienen los mandamientos. Por consiguiente, la idea de la liberación, de la redención, es la verdad que subyace como una introducción a los 10 mandamientos. Cuando Cristo termina su obra de redención, puesto que el sábado estaba asociado a la redención, Cristo no podía terminar otro día que no fuera el sexto día, para descansar nuevamente el sábado de esta obra de redención y el primer día de la semana arrancar en actividad plena. Espérese, porque yo le voy a decir algo muy importante, porque yo sé algo también, que usted me va a decir dónde que está. Pues yo no recuerdo dónde que está, pero yo lo leí. Vamos a ver. Cuando se menciona muy claramente la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, el pasaje bíblico que cita esto, ¿usted sabe qué dice? Que estaban María Magdalena y la otra María, y dice textualmente, y pasado el día de reposo, vino Jesús, bla, 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 pasado el día de reposo y resucitó. Pero así es. Decir una cosa. Si cuando Cristo viene a la tierra y junto con él la ley ya la quita, ¿verdad? Se supone que cuando Cristo muere, ya esa ley hay que dejarla atrás. Eso es en respuesta a muchas de mis amigas que me dicen, Karen, cuando Cristo vino abolió esa ley. Pero si Cristo abolió la ley, ¿por qué la Biblia sigue mencionándome a un Jesús de muerto? Y pasado el día de reposo, vino María Magdalena, María qué sé yo qué, y vino Jesús y resucitó. O sea, Jesús después de muerto, la Biblia me sigue mencionando el día de reposo. ¿Dónde que dice eso en Mateo? Yo sé que lo dice por ahí. Está en Lucas. ¡Ay, Lucas! Sí, Lucas capítulo 23. Porque se supone que debe haber una coherencia. Mira, en el verso 54
y luego hasta el capítulo 24 también, dice lo siguiente: era día de preparación y estaba Espérese, para dígame, ¿Lucas qué? ¿Lucas qué? 23, versos 54 y 55. También el 56. 23, Lucas 23. Ok, ya lo tengo. Ahí empezando en el verso 54. Ajá. Era el Ok, día de... ¿Quiere leerlo? Sí, ok, aquí dice. Aquí esto era lo que yo me acordaba y no sabía dónde era que estaba. Dice así. Ay, pero qué interesante. Era día de la preparación. Usted va ahí diciéndome, porque yo no entiendo mucho. Era día de la preparación. Y Eso es estaba... viernes. Pero eso es lo que yo estoy como rara. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, que era viernes, casi, ¿verdad? Recibiendo el día de reposo. Y dice, y las mujeres que habían venido con él, con Jesús, Sí. desde Galilea, siguieron también y se vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ay, Dios mío, pero Jesús está muerto. Así es. Pero ¿y entonces por qué María guardó el día de reposo si ya se supone que eso la ley lo abolió? Mira, María Magdalena y esas mujeres. uno asume que si Jesús realmente iba a abolir la ley de Dios, Dios. entiéndase la ley moral, los 10 mandamientos, donde está el sábado, sus discípulos, sus seguidores más cercanos debían tener conciencia de eso. Pero esto muestra que el sábado no fue alterado en lo más mínimo. Pero es que, pastor, yo estoy abandonada. Mire, espérense que yo lo voy a poner aquí a la gente, que lo busque ahí. Aquí, por favor. Lucas. Ahí está, San Lucas. Esto es para las personas, mis amigas, porque es una respuesta para mis amigas, porque que yo tenía mis dudas. Si Jesús muere y junto con él se lleva la ley moral, ¿esa es la moral? No, eso mismo, para que tú no seas salva porque guarda el sábado, tú puedes vivir sin esa ley. Pero mi amor, si María Magdalena, que era la que andaba pegada de Jesús, y esa mujer andaban con Jesús, aún Jesús después de muerto y resucitado, dice la Biblia que ellas guardaron el día de reposo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí entonces que no guarde nada? Así es, Karen. Ay, perdóneme, pero usted sabe, usted No, me va a perdonar, pero yo estoy no, como emocionada. Te estoy escuchando predicar. Pastor, perdóneme. Sí. Pastor, yo he escuchado a algunas personas decir que no existe ningún día para ser guardado, que todos los días son iguales ante los ojos de Dios. ¿Qué usted tiene para decirme? Bueno, realmente a la luz de las escrituras eso no se puede sostener. Lucas 1:76 o el verso 71, Lucas, vamos a leer. Dice que debemos andar en santidad delante de Dios todos los días. Lucas 1:71. Pero eso no implica que no exista un día que es diferente. Porque así como las escrituras, por ejemplo, dicen eso, también dicen que Dios apartó el séptimo día y lo santificó. Cuando dice que Dios santifica el séptimo día, está diciendo que lo apartó para un uso diferente, un uso sagrado. Eso es importante. Y no dice un séptimo día, como para que yo escoja uno de los 7, sino el séptimo día, que de hecho es el único día en las escrituras que recibe un nombre, Sabbat. Sábado. Espérese, que usted me acaba de tocar un tema importante. Entonces usted me está diciendo a mí que Jehová Dios, que creó el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, al único día que le puso nombre fue el sábado. Así es. Pastor, no relaje conmigo. No, el primer día sencillamente era eso, primer día. El segundo día. Dios mío, qué maravilloso. Y posteriormente los judíos, como se movían en torno al sábado como el centro de la semana, empezaron a llamar el primer día del sábado, el segundo día del sábado, el tercer día del sábado. Y el viernes ya no lo llamaban sexto día del sábado, sino día de la preparación. Día de la preparación, como menciona aquí en Lucas. Exactamente. O sea que Jehová también le puso nombre al sábado, a su día que él apartó. Así Entonces, para esas personas que nos dicen, todos los días son del Señor, no hay que guardar uno en específico porque tú puedes... Entonces, tenemos para decirle que Dios no nos está poniendo a elegir a nosotros. Fue que Dios dijo que era así. No. Puesto que el día de reposo cae dentro de los planes de la creación, no queda a la libertad humana para decidir allí.
Dios incluyó en la creación y luego en sus mandamientos el día de reposo. Por consiguiente, un mandamiento así no es una sugerencia. No está sujeto a la libertad humana para modificarlo. Ay, 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 ay. O sea que Dios no me está diciendo a mí de que, mira, Karen, yo te sugiero que sea el sábado, pero nada, coge el lunes o el martes si tú quieres. Porque eso es fácil, señores. Si Dios me está diciendo que el séptimo día fue que Él dijo y ese es el que tú no vas a tocar, ¿cómo puedo yo decir después, ay, no, ya eso no se usa, ya todos los días son del Señor, hermano? Sabemos que todos los días son del Señor porque todos los creo, pero sin embargo, en ese día fue que puso toda esa atención, porque ese día fue el que Él apartó. O sea, no me está sugiriendo, sino, ay, no, es terrible, pastor. Pues entonces la gente, yo entiendo que ha estado muy confundida con esto, pero yo puedo seguir preguntándole que he leído en el Evangelio de San Juan 20:19 que los discípulos estaban reunidos en domingo de la resurrección. Eso es así, ¿verdad? Ciertamente, voy a buscar el pasaje. Ellos estaban reunidos en día de la resurrección. Entonces, yo quiero saber si eso significa que ellos guardaban el domingo. Es interesante. Bueno, entrarían en conflicto con las prácticas de las mujeres que el día anterior guardaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Y es difícil entender que al día siguiente ya estén observando un día diferente. Es incoherente. Es incoherente. Sí, y ahí en 20:19, déjame leerlo. Sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, paz a vosotros. Bueno, el pasaje dice cuál es la razón de la reunión. Estaban reunidos allí por miedo a los judíos. Es lo que el pasaje dice. Estaban reunidos ahí por miedo a los judíos. Se da la razón. O sea que todavía yo quiero sacar una conclusión y decir, bueno, pero que los discípulos de Jesús estaban reunidos en domingo. Entonces, y Karen, y entonces, nada, que ellos estaban guardando el domingo. Y usted me va a decir, pero no entiendo, porque la Biblia lo Karen, que... Imagínate que nosotros todos vamos los domingos a la iglesia a las 3 de la tarde a tener un programa especial para la comunidad o alguna razón. Y que de pronto nos va bien. Y decidimos hacerlo cada domingo a las 3 de la tarde. No hay nada de malo en eso. Todos los días son útiles para el servicio. Exacto. Pero si pasan 100 años nosotros haciendo eso, esa actividad en domingo convierte al domingo en un día sagrado. La actividad humana no hace sagrado a las cosas. El sábado es sagrado porque Dios lo hizo sagrado. No porque usted me dijo a mí que vamos a reunir el sábado. No por eso, ¿no? Eso no es algo que la iglesia hace. Wow. Eso es algo que nace en el poder creador de Dios. Las horas del sábado son cualitativamente diferentes a las horas de los demás días. En términos de cantidad y contenido, es igual. Es un día de 24 horas y si seguimos los cómputos nuestros, son horas de ¿cuántos segundos? De 60 segundos, ¿verdad? Pero la cualidad, la naturaleza de ese día es sagrada. Pero solamente Dios puede hacer eso. Atribuirle una cualidad sagrada a un tiempo, a un día, a unas horas. Sí, eso no lo puede hacer el ser humano. Eso no lo puede hacer el ser humano, porque he escuchado un término bastante, siempre lo he escuchado. La costumbre hace ley. Bueno, sí, puede que se haga ley. Lo que tú no puedes enfrentar, decirme que porque tú vayas a la iglesia cierto día de la semana, eso va a volver esa costumbre en santidad, porque fue Dios que lo dijo. Lo creaste tú. Y aquí no estamos para seguirte a ti. Aquí no estamos para seguir lo que me diga el vecino. Y que el vecino ya dice que sí, que es el miércoles o el jueves. Se supone que cuando hay deseos de seguir a Cristo y conocer su verdad, simplemente nos arraigamos a algo. Si Él dijo que el sábado, ¿por qué yo me insisto en decir que es el jueves? Tú levantas la Biblia y eso me llama la atención. Imagínate que 2000 años de influencia cristiana han dado como resultado un día de reposo diferente al que la Biblia dice. Volvemos a lo mismo. ¿Hace eso al domingo un día sagrado? No, porque Dios no lo hizo sagrado. Aunque Jesús resucitó el primer día de la semana, cuando resucita no dice que el domingo es sagrado porque Él resucitó. Diferente al
sábado que dice que es sagrado por cuanto Él reposó. Entonces el sábado como día de reposo está anclado en la voluntad divina y en una orden divina. Pero el domingo sencillamente dice que ocurrieron cosas. Pero también ocurrieron cosas el primer día, el segundo día, el tercer día. Y los cristianos se reunían todos los días, según Pastor, Hechos. yo sé que usted, porque usted es un hombre de Dios, yo sé que el Espíritu Santo mora en usted, lo sé. Gracias. Pero Amén. yo soy un poquito, yo voy a decir un poquito más para allá y Dios me va a tener que perdonar, pero yo quiero hablar una cosa clara. Es Vamos a sencillo. Y usted me va a decir si quizás tenga yo razón o no. Ok. Dios viene, crea el cielo y la tierra, el universo y todo precioso, y decide Jehová Dios crear el día de reposo al que él mismo llamó Sabbat, él mismo bendijo y él mismo en los mandamientos le dijo a la humanidad que se acuerden de ese día. Así Pero es. usted no está pensando en que hay un ángel caído llamado Satanás, que lo que hacía era envidiar a Dios. Usted me va a decir a mí que ese otro día no lo creó el enemigo para engañar a la gente, porque entonces el diablo dijo, tú eres Dios, tú creaste uno para ti, pues yo voy a crear uno para mí, mi amor. Solo que esa declaración, yo la puedo tomar y me parece bien. Creo que detrás de un día de reposo erróneo, que no tiene más autoridad ¿Tiene que estar el la enemigo? humana, tiene que haber un movimiento, ¿verdad? Extraño. Por supuesto. Ahora, eso naturalmente no juzga, decir eso no nos lleva a nosotros. Eso no es igual a juzgar la calidad de vida que tienen las personas que creen que el domingo es día de reposo. No, claro. No es emitir un juicio sobre su sinceridad, sobre su honestidad. No, naturalmente no. Solamente es que evidentemente ha habido un problema que se ha producido y que el cristianismo no ha podido clarificar ese asunto. Y estamos saturados de declaraciones sin fundamento y tenemos la Biblia hablándonos de una manera tan clara. ¿Y por qué no podemos escucharla? ¿Por qué no podemos entenderla? ¿Por qué insistir tanto en llevarle la contraria a Dios? Pues yo no entiendo. ¿Por qué es tan fácil decir, bueno, mi hermano, pero acéptelo porque Cristo lo dijo? Pero Cristo te está diciendo cuando vino a la tierra y le dijo a los fariseos, miren ustedes son un reguero de hipócritas, pues yo soy Señor aún del día de reposo. Pero hermano, ¿y qué usted más quiere de ahí? Pero yo creo que en el mismo San Mateo, pastor, mencionaba que Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley de mi padre. Oiga, ¿cómo empieza este individuo? Diciéndole a la gente, pues yo sé que ustedes están pensando, porque Jesús, Dios que todo lo sabe, miren, yo no vine a abolir, ni una tilde, ni una jota perecerá, ¿verdad? Hasta que los cielos y las tierras se terminen. Dígame de eso. Ese pasaje de Mateo 5, 17 al 19. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La Dios habla hoy traduce ese pasaje de una manera muy interesante. He venido a darle su verdadero significado. Es interesante eso. Es interesante. Claro, hay que admitir también que sí, todo ese sistema ceremonial que se ponía en práctica en el santuario, que había que sacrificar un animal, derramar su sangre, aplicar la sangre, un sacerdote humano, todas esas cosas naturalmente quedaron anuladas. Pero esas cosas se especifican claramente en la Biblia, pero no hay un lugar en las Escrituras donde diga que el sábado como día de reposo quedó anulado. Pastor, si se cae en live, vuelvan a conectarse. Okay. Todavía tengo una pregunta fuerte y necesito que me la aclaren. Y voy a activar los comentarios, de hecho, para coger algunas preguntas de ustedes que queden todavía en dudas, porque vamos a aprovechar el pastor para que nos aclare todo. Así que si se cae en live, vuelvan y conéctense. Pero yo le voy a decir algo, pastor, con respecto a eso. Si Dios, yo estudiando la Biblia con mis amigas y leyendo, me di cuenta de lo siguiente. Yo he hecho estos live por un buen tiempo y ya todos mis seguidores y todos los espectadores que están aquí saben y hemos aceptado que es cierto que Jesús viene, que el mundo se va a acabar y de hecho que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Oye, sí, Karen, yo lo entiendo. De hecho, mis amigas de diferentes religiones me dicen, sí, manita, eso lo sabemos, Cristo viene y vamos a vivir en un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero hay algo interesante, pastor, que yo necesito que usted me lea y me lo aclare. Porque yo lo leí, pero yo creo que usted me lo lea. Y es que yo vi en un versículo de la Biblia, no recuerdo dónde fue, que Dios me está diciendo a mí que cuando Él venga y ya estemos en el cielo y en la tierra nueva, van a guardar el día de reposo para allá. Pero, entonces pero si el que no lo guarda aquí en la tierra, pues yo le digo a mi amiga, manita, pero ¿cómo es posible que tú sirviéndole a Dios
no quieres aceptar en la tierra el día de reposo. Entonces, ¿cómo pretendes tú que en el nuevo cielo tú lo vas a guardar? No hay forma. Dígame dónde está eso, porque yo sé que yo lo leí. Bien, en el libro de Isaías, Karen. Y verso 23. Isaías, lo tengo aquí, Isaías. Vamos a leer desde el verso 22 también. ¿Cómo es? ¿Isaías qué? Perdón, que yo no... Isaías, capítulo 66, el último capítulo. 66, ok. Busquen en su Biblia para que ustedes lean igual que yo, porque yo leo para que nadie me diga una cosa por otra. Mírenlo aquí, 66. Isaías 66. Ajá. Y allí en el verso 22 y 23 leemos: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es el verso 23 que tiene lo que tú me dijiste. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ese es un pasaje interesante. ¡Ay, santísimo! En los cielos nuevos. De día de reposo en día de reposo. Pero venga, acá, pastor, y este arreglado. Porque es que yo no puedo entender que en la actualidad, esto estando porque la gente me dice, sí, lo que pasa es que la Biblia es confusa y a veces te enreda, pero hay cosas muy literales. Aquí esto lo puede entender un niño de 2 años. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Cari, imagínate que antes se guardaba un día. De pronto Jesús resucita y por eso hay que guardar otro día. Y entonces en la tierra nueva volvemos al primer día. ¿Cuál fue el sentido de guardar el primer día? O de guardar otro. Claro, porque si tú me dices a mí que es la resurrección la razón, ese hecho no deja de ser verdad en la tierra nueva. Jesús resucitó y siempre va a ser verdad. Y siempre va a ser verdad, ¿verdad? Pero si volvemos al día de reposo anterior, indica que no había necesidad de guardar otro diferente. Dios mío. Yo le voy a dar respuesta a eso. ¿Usted me lo quiere escuchar? Que Dios es un Dios coherente y que Dios no habla mentira. Porque Dios no puede decirme a mí en el principio de la creación, Karen, yo creé esto para ti, toma, para tu descendencia. Y después venir Cristo, el Hijo de Dios, y decir, no, es que ya, olvídense de papi, que papi está mal, es esto. Y después Dios venirme en el cielo nuevo, olvídense de mi hijo, que mi hijo cuando hizo eso estaba mal, esto ahora. No podemos creer en un Dios que habla una cosa y luego se contradice. Por eso es que yo digo que esto es tan interesante, porque cuando yo me detengo a leer esos pasajes, confirmo una cosa de otra y de otra. Y fíjese cómo terminamos en que los cielos nuevos y la tierra nueva, dice Jehová, que también se va a reposar en el día santo. Ya. Yo dije Isaías 66, ¿verdad? Sí, Isaías 66. Ah, ok, versos 22 y 23. Karen, piensa en lo siguiente. Si el domingo se debe observar como día de reposo por la resurrección de Jesús, es evidente que estoy asociando un acto redentor con un día de reposo. Pero en las Escrituras, la redención está conectada al 7º día, no al primer día. No al primer día. Por consiguiente, la resurrección de Jesús es consecuencia de aquello que el 7º día representa. Es una razón adicional para guardar el 7º día. ¿Usted entendió, verdad? Sí. Son ideas como que están ahí. No, es que tremendo, es que tremendo. Sí. Yo de verdad no entiendo. Bueno, supongo que, como le dije ahorita, yo entiendo que el enemigo quiere distorsionar a las personas porque él tiene celos de ese Dios creador que creó cosas. Y yo entiendo que el enemigo ha tratado de distorsionar la verdad a un punto de que digan, ven, yo también, adórame a mí. Porque la persona que es capaz de coger un día de la semana X, un lunes o un martes, y adorar ese día, como dice, y reposar en ese día, hermano, usted está alabando otra cosa, pero no para Dios, porque Dios no habló del martes. Así es. Entonces la gente debe de ser consciente en base a esto. Quizás, sin planificarlo, Karen, introdujiste en la conversación un tema que es propio del libro de Apocalipsis. Satanás quiere adoración. Una simple lectura de Apocalipsis 12 y 13 y 14 muestra que Satanás está haciendo todo lo posible por ser adorado. Y es interesante que el pueblo de Dios en Apocalipsis llama al mundo a adorar a Dios, por cuanto Él es el creador de los cielos y de la tierra, que es una referencia indirecta al sábado. Y otro detalle interesante, en Apocalipsis el tema de la adoración es fundamental. En 3 capítulos se menciona, del 12 al 14, se menciona 8 veces. La falsa adoración versus la verdadera adoración. La falsa adoración versus la... Y Karen, oye esto ahora. Esto sí es una bomba.
el carácter de los hijos de Dios en el libro de Apocalipsis se define como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ay, qué lindo. Eso sí yo lo vi. Y ellos llaman el mundo a adorar a Dios por cuanto Él es el creador de los cielos, el mar y la tierra. Algo que el cuarto mandamiento ya dice. Ya lo dice. Así que tú introdujiste un tema candente con esa declaración al final. Ay, no, Quizás sin planificarlo. Sin planificarlo. Esto no va dando una cosa tras la otra. Por eso que yo digo que estos live, en el nombre de Dios, no se pueden acabar, porque que yo necesito sacar todas mis dudas, porque tengo muchas amigas que me dicen, hermano, usted anda perdida. Le digo, bueno, pues si ando perdida, esto está perdido también. Porque que yo me estoy llevando de lo que dice aquí. Con respecto, pastor, para decirle ya una última pregunta, que yo sé que hay muchas personas ansiosas que dicen, bueno, Karen, pero entonces, ¿quiere decir que porque yo guarde el lunes o repose en domingo, yo estoy perdida? Yo no me voy a salvar. ¿Qué le podemos responder a esta persona que, porque adoren otro día que no sea el séptimo día, como dice Dios, el Dios de la creación, puede estar perdido? Voy a decir algo en sentido contrario. Por guardar el sábado, nadie se salva. El sábado no es nuestro redentor. Cristo es nuestro redentor. Amén. Ahora, cuando llegamos al tema del sábado o el domingo, es evidente que tenemos que elegir sobre una plataforma de seguridad. Yo no puedo decir que los que guardan el domingo o cualquier otro día de reposo se van a perder. Esas son cosas que solamente Dios las determina. Ahora, sí es cierto, Karen, que Dios quiere que nosotros lo adoremos por la motivación correcta en el día correcto. Dios quiere que yo lo adore en espíritu y en verdad. Y que las motivaciones de mi corazón sean correctas, sean buenas, sean nobles y sean espirituales. Que la fuerza que me impulsa sea honrarlo. Y si en su palabra yo encuentro que un día de reposo que no tiene autoridad ni el sello de Dios, no debo obedecerlo porque eso no honra a Dios. Cuando el que Él me está diciendo yo no lo guardo, entonces honro a Dios y lo hago, es evidente que yo tengo que tomar una decisión. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Eso lo determinará Dios en el día final. Pero es evidente que Dios quiere que tengamos la motivación correcta y que lo adoremos en el día correcto. Para las personas que me dicen, Karen, eso se abolió, ya eso quedó abolido, eso quedó en el pasado, eso es del Viejo Testamento. Yo tengo una pregunta, pastor, para esas personas que se preguntan eso, porque yo soy muy curiosa. Si la ley de Dios fue abolida, pastor, entonces yo puedo robar y matar y ya no es pecado. Ciertamente no. Quienes sostienen eso, cuando tú le planteas esa idea, te pueden citar el mandamiento que dice no matarás. Y sin darse cuenta son inconsistentes, incoherentes, porque están acudiendo a una ley que ellos ya han dicho que está anulada. Pero detrás de esa declaración lo que hay es la realidad. Solo un día que ha sido anulado y es el sábado. Sí, claro. ¿Usted sabe por qué el sábado? Porque yo le voy a decir una cosa, usted va y roba y usted lo llevan preso. Usted va y mata y a usted lo llevan preso. Ay, qué fácil es guardar eso porque no quieren coger sus años de cárcel. Pero como nadie en la tierra lo condena porque no guarda el sábado, ese es el que sacan. Claro, sin obviar el movimiento de Satanás detrás de todo eso. Porque para mí el origen de distorsionar a las personas con el día santo viene de Satanás. A mí no hay quien me diga, no, que porque mi familia me creó, me inculcó, hermano. El origen de eso, Satanás necesita adoración. Y si Jehová creó un día en la creación para él, Satanás dijo, mi amor, yo también voy a crear el mío. ¿Y sabes algo, Karen? Sí. El argumento que se utiliza para favorecer el domingo como día de reposo es un argumento delicado. Porque de pronto parecería como que uno desmerita la resurrección. No. Como dicen que es el día que él resucitó. De pronto parece que cuando uno insiste en otro día, como que se opone a esa verdad o deja de enfatizar esa verdad. Pero ciertamente ese es un argumento que se utiliza para tratar de darle peso a un día de descanso que no tiene más autoridad que el hombre. Recientemente, un escritor protestante publicó un libro a favor del domingo. Déjame ver si lo tengo aquí. A favor del domingo. Míralo aquí. Breve historia del domingo. En el capítulo, te voy a decir aquí. Increíble. Increíble. Es algo que yo lo leo y cuando yo lo leo, yo abro mi boca. Aquí a la altura del capítulo 6,
dice que el domingo como día de descanso se asimiló como tal por primera vez en el siglo IV. Un defensor del domingo dice eso. Es decir, hasta el IV siglo, los cristianos, aunque se reunían en domingo, nunca se reunieron en domingo porque creyeron que el domingo era el día de reposo. Pero los edictos que se fueron dando y los cambios que se fueron produciendo dentro del cristianismo crearon las condiciones para que se asociara el domingo, un día de culto regular, con el día de descanso bíblico. Si ellos mismos que lo creen, lo dicen, yo le tomo la palabra y yo me digo, por la misma religión que no tiene fundamento bíblico o lo que la Biblia dice. Tenemos que escoger indiscutiblemente. Cuando Dios dice, porque ¿qué? Tengo que agotarlo todo, en Mateo, que entonces le dicen Jesús, entonces ¿cuál es el mandamiento? Y él dice, amarás a Dios sobre todas tus cosas y al prójimo como a ti mismo. La gente dice, tú no ves, míralo ahí el gran mandamiento. ¿A dónde dice ahí sábado? Descansó, reposó. Lo mismo se puede decir con relación a no hacerse imágenes. Lo mismo se puede decir con relación a no robarás, porque ahí tampoco se menciona eso. Uy. Sencillamente, esos dos mandamientos son una frase que condensa la primera tabla de la ley y la segunda tabla de la ley. Los mandamientos que tienen que ver con Dios se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas. Y si tú lo amas, cumple esos mandamientos. Los primeros 4. Así es. Los primeros 4, porque Así fíjese es. que el sábado amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen ni ninguna semejanza, Dios celoso, y acuérdate del día de reposo para honrarlo y santificarlo. Los primeros 4 pertenecen a Él. Entonces, los demás 6 al prójimo. Es por eso que Jesús en Mateo dice, amarás a Dios sobre todas tus cosas. O sea, ya tú sabes que todo lo de Dios tú lo vas a hacer, dígase los 4. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿tú lo vas a robar? ¿Tú lo vas a matar? ¿Tú vas a mentir? No, ¿verdad? No. Pero si tú amas a Dios sobre todas las cosas, ¿tiene que hacer los primeros 4, sí o no? Por eso se resumen en esos 2. En última instancia, el resumen no excluye los detalles. No excluye los detalles. Vale. Porque con los detalles es con lo que tú vives. Nadie vive con el amor a la patria. ¿Tú sabes cómo tú demuestras el amor a la patria? Siendo un buen ciudadano. En todos los aspectos que la ley de tu país establece. Y no puede ignorar uno por justificar otro. No puede. Ay, Dios mío. Mire, pastor, para que finalicemos, vamos a coger 2 preguntitas de las personas que... Usted sabe que el público mío es un público medio, pero que Dios lo acompañe. Y vamos a ver. Vamos a ver lo que tienen nuestros seguidores, cuáles inquietudes. Vamos a permitir que ya luego de este estudio, donde la mayoría de las incógnitas y preguntas fueron respondidas en base a lo que dice la Biblia, entonces, si hay alguna preguntita que ustedes tengan para que el pastor la conteste en base a la Biblia, pues usted no la hace ahora, y entonces así finalizamos. Podemos tomar 2 preguntitas. Aquí me dice Melissa que por favor que guarde el live. Sí, lo vamos a guardar y de hecho lo vamos a compartir luego en mi canal de YouTube para todo el que no tuvo la oportunidad de estar en este momento. Sabemos el cambio de horario de Europa, la gente que nos sigue de Estados Unidos, Europa, no todos han tenido la oportunidad de tenerlo en vivo, pero se queda guardado ya posteriormente para que ustedes lo puedan disfrutar. ¿Hay una pregunta ahí? Ok, hay una pregunta ahí, vamos a ver, pastor. ¿Por qué antes se mataba por no guardar el sábado y ahora no? Ay, yo también tenía que hacer algo como eso, una pregunta como esa. Yo estaba mirando otra pregunta, pero está bien, me atraparon en esa. ¿Se atraparon en esa, pastor? ¿Por qué antes se mataba a una persona por no guardar el sábado y sin embargo ahora en la actualidad no, pastor? Sí, porque esos mandamientos cayeron dentro de la legislación civil judía y la pena capital se aplicaba en ese entonces. De manera que con la pena capital se procuró corregir males mayores que lo que la pena capital misma podía provocar. En ocasiones Dios ha tenido que acudir al miedo, a leyes fuertes, para corregir acciones que de otra manera en el comportamiento humano pecaminoso no se corregirían. Afortunadamente, nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo
se han superado cosas que existían en la legislación judía, civil judía, que ya no son practicadas en la iglesia, que es un cuerpo espiritual donde se trabaja de otra manera. De manera que, aunque en la antigüedad eso se aplicaba, pero también se aplicaba para el quinto mandamiento. Si un muchacho era desobediente a los padres, también podría ser muerto. Si era glotón, también podía ser muerto. Pero esas legislaciones ya no se aplican en la fe cristiana. Son cosas que quedaron atrás porque pertenecían al sistema civil judío. No, y también, pastor, así de hecho, cuando las personas dicen que la ley fue abolida, se refieren a esa ley, ¿cómo se llama? Mosaica. Sí. Exacto. Ya, porque por esa fue la ley que Jesús vino a abolir, por eso fue que Jesús murió. Jesús vino a morir para que cuando ya tú pecaras y caíste en pecado, ya a ti no te agarren y te maten, porque dice que Jesús murió por ti. O sea, en vez de ellos venir y matarte, porque tú no guardaste el sábado, entonces ahí Cristo te recuerda, no, tranquilo, yo morí por ti. Ahora a ti lo que te queda es, ya que yo te regalé la salvación para que tú no mueras, a ti lo que te toca ahora es vivir como salvo. Y cuando vives como salvo, simplemente eres obediente con los mandamientos. Ciertamente. O sea que por eso ya no se mata en la actualidad, fue porque Jesús vino y murió y pagó por tu pecado. ¿Es así? Y hay que recordar que cuando Cristo viene y establece la iglesia cristiana, no la establece bajo los parámetros de una nación étnica o política. Cristo está ahora pasando en una etapa de transición del pueblo judío como una comunidad política a una comunidad espiritual, una comunidad de fe. Por eso los reglamentos civiles del pueblo judío ya no se aplican a la comunidad cristiana. Ok, hay una persona. Nosotros como cristianos no somos una nación, somos una comunidad espiritual. Una comunidad espiritual. Pastor, dice Birma, ¿qué se puede comer en el día de descanso? Todo lo que tú comes cualquier otro día, siempre y cuando esté aprobado por Dios. Claro, ¿verdad? Porque este día, bueno, es día de descanso. De hecho, a mí me gustaría probar como hacían en la antigüedad. El día de preparación, que es el viernes, preparar los alimentos. Por eso tiene que ser un festejo chulísimo. Usted se imagina un hogar cristiano el viernes, día de la preparación, preparando los alimentos. Para el sábado simplemente darle su calentadita, poner los alimentos, para no esforzarse en ese día y no desconcentrar. Porque si cocinamos en día sábado, hacemos oficio, echamos agua, lo mismo que hacemos el lunes, el martes y el miércoles, entonces no estamos descansando de los oficios de la semana. Cuando hablamos de celebrar, hablamos de hacer algo diferente. Y en el sábado, incluso deberíamos evitar sobrecargar los alimentos como durante la semana. Porque recuérdate que el sábado invita a una conexión espiritual, a una celebración espiritual. Por consiguiente, el sábado no es que no tengamos alimentos sólidos, pero deberíamos hacer una provisión de algo diferente para con eso también proyectar una imagen de un día distinto. Porque estamos celebrando la creación y la redención. ¡Wow! A mí me preguntan que si yo fui adventista alguna vez. Bueno, yo todavía no he tenido la oportunidad, pero yo voy a tener que bautizarme en algún momento, mi amor, porque es que Dios me está mostrando todo y ya yo estoy cansada de hacerme la loca, ya yo no encuentro qué decirle a Cristo. Ya no tengo tema. Me dicen que les honraría mucho que esté en la iglesia, claro que sí. Entonces me dice, pastor, ya una más, me dice David. Bueno, David dice que hay un versículo que menciona que si un buey tiene sed en sábado, que le dará de comer, eso sí ya lo mencionamos. ¿Cómo saber que el sábado es el día del Señor para terminar? Eso me lo pregunta Michael. Nos lo pregunta usted, pastor. Sencillo. Se han producido alteraciones. Wow, no sé si me escuchan bien, pero me escucho mal aquí. Pero está bien, voy a seguir. Lo escuchamos, pastor. Sí, incluso los pueblos vascos en Europa tenían una semana de 3 días. La Revolución Francesa hizo un intento de una semana de 10 días, pero tuvieron que volver al ciclo de 7 días. La semana, como un ciclo de tiempo, responde a un acto creador de Dios. Incluso se le han hecho preguntas a la NASA si se puede probar, analizando el análisis del tiempo y los eclipses, si ha habido cambio en el ciclo semanal. Y ellos dicen que no. Han podido responder diciendo que el séptimo día sigue siendo ese séptimo día. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el pueblo judío ha ocupado una presencia histórica en el mundo
permanente, a pesar de todas las tragedias políticas y militares que ha experimentado. Y el pueblo judío es un fiel testigo en el mundo de una comunidad que observa el séptimo día. Para el judío eso es inalterable. De manera que hay muchas evidencias. Hay muchas evidencias para saber, como ya la que hemos estudiado. Pastor, Dios mío, cuántas preguntas, pero hay una interesante que yo no quisiera dejarle escapar, Pastor, perdóname, que dice, entonces, ¿qué no debo hacer en el día de reposo? Esa es una. Y otra para terminar es una chica que me pregunta, si la iglesia que yo visito no guarda el día de reposo, ¿puedo yo guardarlo? Entonces, sí. Ahí tienes esas dos cosas. Ok, bueno, veo que la gente se motivó. ¿Qué no debo hacer en sábado? El mandamiento es claro. No haga obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tu pueblo. ¿Dónde dice eso? Éxodo 20. Debajo del mandamiento. En el mandamiento. Cuando sí, termine el mandamiento dice esto. Okay. Toda obra secular en la que yo estoy ocupado durante los días con las cuales yo me sustento y me ocupo en el diario vivir, deben cesar. Y esas obras, entonces, ese espacio de tiempo debe ser ocupado por un espíritu de celebración, un espíritu de fe y de aprovechar el momento para compartir con nuestros hermanos, amigos en la comunidad de la fe. Y también es un buen día para ocuparnos de los enfermos, ir al hospital, claro, con todo el cuidado del lugar bajo esta situación especial que estamos viviendo, incluso para dar algunos estudios bíblicos, ¿por qué no irnos a un parque también, disfrutar un poco el ambiente natural, compartir y descansar, indiscutiblemente? No deberíamos ocuparnos en nada secular que nos ocupa durante la semana, excepto que una compra en sábado sea para ayudar a una persona que está en necesidad. Pero tampoco jugar con eso, porque si lo pude hacer el viernes y lo dejé para el sábado porque es el día donde tengo más tiempo, entonces ya no soy como honesto en mi comportamiento. Tengo que ser cuidadoso con eso. Dios conoce los corazones, no podemos engañar con eso. Déjame decirte que al principio guardar el sábado es como un tanto extraño. Cuando yo lo empecé a guardar, yo me sentaba en mi cuarto y yo le decía a mi esposa que estábamos recién casados, Mari, ¿y ahora qué vamos a hacer? No teníamos muchas amistades en la iglesia, que me sintiera cómodo de ir a visitar a alguien, no sabía dónde alguno vivía. Y recuerdo que un sábado, Karen, pasaron vendiendo algo que yo quería. Oye, se me olvidó que era sábado. Compré el objeto y cuando entré al cuarto, que volví y me senté, yo dije, hey, espérate, ¿y qué fue lo que yo hice? Claro, porque naturalmente. Recuerdo que me postré, le pedí a Dios que me perdone. Que eso se convierte como en el núcleo de tu vida, donde coincide todo y de donde fluye todo. Todo gira en torno a esa realidad. Así mismo, hay muchas cosas maravillosas que hacer en sábado. Yo tengo amistades, así como tengo amistades testigos de Jehová, tengo amistades católicas, tengo amistades adventistas, y de hecho me he percatado que amistades adventistas ese día es el día más maravilloso para mis amigas. Luego que van a la iglesia, tienen un almuerzo en la casa con la familia, pero después vienen por la tarde a compartir, a hablar en descanso, en comunión con Dios, oran, ponen cántico, alabanza cristiana, y ya luego cuando despiden el sábado, de hecho, tengo amistades que cuando van a recibir el sábado es un gozo. Ay, gracias, Señor, que ya llegó tu día. Así es. Descansan maravillosamente. Tenemos una chica que preguntó, pastor, acerca de que en su iglesia ella no guardan el día de reposo, que si ella particularmente puede guardarlo. Sí, tú tienes buena mente, porque esa pregunta no es que la había olvidado, pero la tengo pendiente, te estaba dando tiempo. Mira, para un cristiano honesto que quiere cumplir la voluntad de Dios, si no es fácil desconectarse de la comunidad de la fe donde está, a veces a algunos les cuesta y le toma tiempo. Y a veces ya no son las convicciones bíblicas que te detienen en un lugar, sino los lazos afectivos que te unen con esa comunidad. Sobre todo si ha sido una comunidad muy afectiva, muy amante, muy servicial. Y yo te sugiero una transición paulatina. Pero te sugiero tomar una decisión inmediata a favor de lo que Dios te reveló. Amén. Empiezas a cumplir con el día de reposo conforme las escrituras establecen. Y luego ve buscando una comunidad y un sábado más que otro auséntate y ve y visita una iglesia adventista.
Wow, increíble. Sí, porque de hecho la Biblia y Dios nos manda a congregarnos. Y cuando Dios nos manda a congregarnos, imagínese yo que quiero cumplir con la ley de Dios, pero sin embargo voy a una iglesia que me dice, no, hombre, no cumpla nada. Entonces yo voy a estar entre una cosa y otra. Entonces es un poquito complicado para ti, mi reina, pero de hecho, es como dice el pastor, exhortarte a que aceptes el llamado, y si el Espíritu Santo te habló para que guardes ese día santo, pues congrégate en una iglesia donde hagan la voluntad de Dios y donde guarden los mandamientos de Dios. Karen, te tomo un minuto. Alguien dijo ahí que todos los días son del Señor y que se puede guardar cualquier día. Eso ya probamos que no tiene fundamento bíblico. Sí, ya lo estoy. Todos los días son del Señor porque Él creó todo. Pero Él no santificó todos los días, santificó el séptimo. Entonces no juguemos a pulsear autoridad con Dios. Aceptemos lo que la Biblia dice. Con humildad. Con humildad. Porque de hecho, pastor, yo aceptar lo que usted me está exponiendo en la noche de hoy, no quiero decir, ay, el pastor, qué fabuloso. Pastor, usted es simplemente una persona que me está hablando lo que está aquí. Es una influencia de esto, es lo que me está diciendo. Bueno, Karen, yo quisiera decirte que es el lunes, porque de hecho a mí me conviene que es el lunes, porque así yo hago el sábado, pero no puedo decirte lo que me conviene, tengo que decirte lo que está aquí. Y lo que está en la Biblia, acabamos de estudiar y leer, es que la Biblia completa, así como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, habla de un día santo, de un día de reposo, ese día que Dios creó desde el inicio de la creación y al único día de la semana que Dios santificó y de hecho le puso nombre. Él dirá, esta es mi niña linda de la semana, Sabbat. Porque póngale nombre también al lunes, al martes, al miércoles. No, mi amor, al Sabbat, al día que Él creó para Él. Señores, no vamos a pulsear, porque esto no es para eso, ¿eh? No hay manera de ganarle al Señor. No hay manera, pastor. Quiero agradecerle. Gracias a ti. Ya tenemos 1 hora y media casi en esto. Y sí, por la gente, mi amor, no terminamos. Usted sabía. Pero hay mucha gente exhortándonos que hagamos un segundo tema. Este es un tema bastante amplio, aunque cabe destacar que la Biblia, a través de usted, ¿verdad? Pudimos aclarar muchas de nuestras dudas. Entonces, ya lo que yo le exhorto a las personas que escucharon este tema es que si quedaron con alguna dudita por ahí, le escriban directamente al pastor. Yo le voy a dejar el Instagram. Usted le pone un mensajito vía DM y le dice para que le ayude con las citas bíblicas, o si usted todavía se quedó con alguna lagunita por ahí mental. Pero aquí lo debatimos todo. Yo estoy encantada, sé que mucha gente también, porque de hecho respondieron a muchas de nuestras preguntas, pastor. Amén. Qué bueno. Para mí fue un placer, Karen, compartir contigo. Espero que el Señor pueda bendecir este trabajo que tú estás haciendo y te siga encaminando en la fe también, ¿por qué no? Ay, sí, pastor, yo voy para allá. Usted sabe. Vamos a terminar con una oración. Sí, cuando tú te vayas a bautizar, déjame saber. Mire, cuando yo me vaya a bautizar, usted sabe que eso va a ser un bochinche fuerte, porque yo tengo que invitar a todos los pastores que han estado conmigo en los live, porque a todos le debo algo, no le voy a negar. A todos le debo algo. Mire, el pastor, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, Reyes, que ha influenciado de una manera maravillosa con los temas del matrimonio, con los temas de relaciones personales. Eso ha sido un cambio drástico en mi vida. Pero de repente el pastor que hicimos con el don de lenguas y, ay Dios mío, Mario Rondón. Mario Rondón. Pero eso fue unos temas que edificaron de una forma. Yo dije, Dios mío, salimos del engaño. El don de lenguas. También estuvimos con el pastor del gozo. Ese es el pastor, ¿cómo se llama? Se me olvida. Arnaldo Cruz. Arnaldo Cruz. Del matrimonio, tema del matrimonio súper fabuloso. Y también con el director de Yeuris Ferreira. Coordinador hispano. Coordinador hispano. Nosotros hemos tenido pastores aquí que han ministrado temas fabulosos. Y déjame decirle que cuando yo me vaya a bautizar, yo tengo que invitar a todos esos pastores, porque aquí yo le debo una partecita a cada uno de ellos. Bueno, déjanos saber. Claro que sí. Ojalá no sea muy tarde y ojalá el COVID nos permita viajar. Sobre todo que sea antes que Cristo venga, y prepararme para la segunda venida. Por regla, tú lo sabes, es una cuenta pendiente que tiene que saldar. Ay, Dios mío, pastor, tengo que ponerme para eso. Ore por mí, por mi familia y por todo. Vamos entonces a tener una oración. Ok, oremos. Bondadoso Dios y Padre, gracias porque nos diste la oportunidad de conversar sobre este tema en este día. Quiero pedirte que por favor las informaciones que han sido dadas puedan llegar a la mente y a los corazones y dar un resultado para bien y para gloria de tu nombre.
Quiero pedirte por este programa que continuamente Karen está realizando, para que tú lo utilices como un canal a través del cual tú puedas hablarle a muchas personas. Bendícela a ella en su vida, en su fe y en relación contigo. También bendice su familia. Tú conoces sus planes